Muy bien, el día de hoy vamos a continuar revisando el derecho real de copropiedad. Formas como se puede presentar la copropiedad. Las copropiedades pueden ser de 6 formas. 1. Voluntarias y forzosas. 2. Temporales y permanentes. 3. Reglamentadas y no reglamentadas. 4. Sobre bienes determinados y sobre un patrimonio o una universalidad. 5. Por acto entre vivos y por causa de muerte. Y 6. Por virtud de un hecho jurídico y por virtud de un acto jurídico. El día de hoy analizaremos cada una de estas formas como se puede constituir la copropiedad. Primeramente, analizaremos copropiedades voluntarias y forzosas. Por regla general, debemos entender que las copropiedades son voluntarias. ¿Por qué? Porque hay un principio dentro de esta materia de la copropiedad que dice: nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Este principio establece que ninguna persona está obligada a permanecer en la indivisión. Entonces, cada dueño tiene derecho a pedir la división de la copropiedad en el momento que él quiera. Por tal motivo debemos entender que por regla general todas las copropiedades son voluntarias. Ya comentamos que cualquier dueño tiene derecho a pedir la división de la cosa en cualquier momento, pero ¿qué sucede si el bien que tenemos en copropiedad no admite cómoda división? Es decir, no puede dividirse, porque al dividirse podría perder el valor la cosa o se puede deteriorar. Por ejemplo, imaginen que son copropietarios de una obra de arte y evidentemente pues no la pueden dividir. Entonces, pueden terminar la copropiedad de manera voluntaria poniendo esa cosa a la venta de común acuerdo. Esa obra de arte la ponen a la venta de común acuerdo y se dividen el dinero producto de la venta. Pero ¿qué pasa si alguno de ellos no quiere ponerla a la venta, no está de acuerdo en ponerla a la venta? Bueno, podríamos acudir ante la presencia judicial para que a través de un juez se venda esa cosa y que el producto de la venta se divida entre los copropietarios. Entonces, será copropiedad voluntaria aquella que recae sobre un bien o sobre un derecho que puede dividirse y que por la voluntad de los copropietarios se puede terminar. Ejemplos de copropiedad voluntaria sería la sociedad conyugal. Al momento de la celebración de la sociedad conyugal, como ya lo hemos comentado, los cónyuges aportan bienes a la sociedad conyugal y puede llegar el caso de que cuando se divorcien, pues cada quien tome la parte que le corresponde o se divida pues esta sociedad conyugal. Entonces, los bienes que durante la sociedad conyugal fueron en copropiedad pasarán a ser propiedad de cada uno de los cónyuges. ¿Cuándo estamos hablando de una copropiedad forzosa? Dice nuestro autor que es aquella en que por la naturaleza de la cosa existe imposibilidad para llegar a la división o a la venta. La diferencia es que ni siquiera se puede vender, ¿no? No como en esta copropietaria voluntaria que sí se puede vender y dividir el producto. Aquí hablamos de que la cosa no se puede dividir ni vender. El ejemplo es
el condominio. Un ejemplo muy sencillo es los condominios verticales, donde el techo de uno de los departamentos es el piso del otro departamento de arriba. Obviamente hay una copropiedad forzosa, donde es imposible que se divida o que se venda la cosa y que se la distribuyan, porque ahí por la naturaleza del bien existe una copropiedad forzosa. En los condominios hay áreas comunes como los patios, los estacionamientos para visitas, los pasillos, los andadores, los elevadores, inclusive el drenaje, los cimientos, las escaleras, que forman parte del conjunto condominal, y de estas áreas comunes existe una copropiedad forzosa. El dueño del condominio tiene propiedad condominal respecto de su unidad, pero del resto de las áreas comunes habrá una copropiedad forzosa con el resto de los condóminos, ya que no se puede dividir ni tampoco se puede vender. No estamos hablando, ojo, que no se pueda vender la unidad, el departamento en sí. No, estamos hablando de que no se pueden vender los andadores, los pasillos, las escaleras, el elevador, y que obviamente esto es parte de toda la comunidad, ¿no? Hay una copropiedad de todos los que ahí viven respecto de estas áreas comunes. Otro ejemplo de copropiedad forzosa son las medianerías. ¿Qué son las medianerías? Es cuando una pared, zanja o seto divide dos predios de tal manera que no puede establecerse a quién pertenece y que se presume que son comunes y pertenecen pro indiviso, sin dividir, a los dueños de ambos predios. Una barda que divida dos predios, una zanja o una división de árboles, ramales, eso es el seto, que divida dos propiedades, esa área se llama medianería y se presume que es de ambos propietarios de los predios. En nuestro código, la medianería está prevista en los artículos 939 y 940. Les pido que lean estos dos artículos para que entiendan un poquito más el concepto de medianería. Otra forma como se presenta la copropiedad dice que es copropiedades temporales y permanentes. Toda copropiedad ordinariamente es temporal, porque como ya dijimos, por regla general, la copropiedad es voluntaria. Y por ese motivo, como la regla general es que son voluntarias, las copropiedades, como consecuencia, serán temporales. Pero excepcionalmente, las copropiedades pueden ser permanentes. ¿Cuándo? Pues cuando es forzosa, como ya vimos el caso de los condominios o el caso de la medianería. Por regla general, todas las demás serán voluntarias, en consecuencia serán temporales. 3. Las copropiedades pueden ser reglamentadas y no reglamentadas. ¿Cuáles son las reglamentadas? Son aquellas que existe por parte del legislador una institución creada, ha desarrollado toda una legislación, toda una reglamentación para tratar este tipo de copropiedades. Es decir, existen en los códigos una serie de artículos, en los códigos civiles, hay un articulado, hay una reglamentación que regula cómo deben ser tratadas estas copropiedades. Y nos referimos al caso de la herencia, por ejemplo, que evidentemente está reglamentada cómo se lleva a cabo la copropiedad respecto a los bienes producto de una herencia. La medianería, que ya comentábamos hace un momento,
La copropiedad es de bienes comunes como los condominios, que existe una ley del régimen de propiedad en condominio que precisa exactamente cómo se debe de dar el tratamiento a ese tipo de copropiedades. Y hay una serie de normas y reglas que deben de seguir las personas que tengan copropiedades en estos supuestos. Entonces serán reglamentadas aquellas copropiedades que exista por parte del legislador normas y leyes que regulan el comportamiento de estas copropiedades. Y las no reglamentadas, bueno, son aquellas que voluntariamente pueden hacer los particulares, ¿verdad? Como comprar un terreno entre dos o más personas, o comprar una casa, o comprar un bien mueble entre varias personas, pues esas serán no reglamentadas. Ahí es una cuestión voluntaria entre los copropietarios. Otra de las formas para adquirir la copropiedad puede ser sobre bienes determinados o sobre un patrimonio. Generalmente la copropiedad va a recaer sobre un bien determinado. Una casa, el terreno, la obra de arte, el jarrón, un bien específico, ¿no? Normalmente cuando se trata de un bien específico, un bien determinado, serán siempre activos, ¿verdad? Ya sabemos que estamos integrados los patrimonios por activos y pasivos. En el caso de la copropiedad, generalmente va a recaer sobre un bien determinado, específico, y siempre será activo. Pero también puede haber copropiedad respecto de una universalidad jurídica. Es decir, sobre un patrimonio. Como ustedes ya saben, una universalidad jurídica son bienes, derechos, obligaciones y cargas, ¿verdad? No sobre un bien en específico, sino todos los bienes que integran el patrimonio de una persona pueden recaer en copropiedad de varias personas. Y ahí entrarían activos y pasivos. Ejemplo, la herencia. En el caso de la herencia, los hijos recibirían el patrimonio del decuyus en copropiedad. Si son 3 o 4 hijos, todos serían copropietarios del patrimonio, es decir, de la universalidad jurídica, que comprende activos, pero también comprende pasivos. Continuando en este mismo orden de ideas, el número 5 sería copropiedades por acto entre vivos y por causa de muerte. Obviamente la copropiedad que se crea entre vivos normalmente tiene como fuente un contrato de compraventa, ¿verdad? Un contrato de donación. Normalmente la copropiedad va a tener, ordinariamente va a ser mediante un contrato, como se genera la copropiedad. Entonces, pueden ser las copropiedades que se generan por actos entre vivos, ¿sí? A través de un contrato, el que sea. Pero también puede haber copropiedades por causa de muerte. Y es lo que veíamos hace un momento. Es cuando se nace la propiedad por la sucesión, ¿no? Por la muerte de una persona y que su patrimonio pasa a sus sucesores. Y ahí nace la copropiedad. Esta puede ser intestamentaria o testamentaria. Ya sabemos que intestamentaria es cuando no hay un testamento que establezca la voluntad del decuyus, de cómo quiere que se dividan las cosas o su patrimonio. Y testamentaria será cuando sí existe un testamento. La sexta forma a que se refiere nuestro autor es copropiedad por un hecho jurídico o copropiedad por un acto jurídico. ¿A qué se refiere? Al hecho, a la fuente que da origen a la copropiedad. Será por hecho jurídico cuando la copropiedad nace por la ocupación,
por la accesión o por la prescripción, es decir, por un hecho jurídico. Ustedes recuerdan la accesión, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, el nacimiento de una isla, ¿verdad? Ya lo vieron en su trabajo. La accesión por abulsión, ¿verdad? Por aluvión. Bueno, puede que recaiga por un hecho jurídico, la prescripción, que alguien esté en posesión pacífica, pública, continua y a título de dueño por un determinado tiempo, y adquieren por prescripción, pero adquieren la copropiedad porque son varios. Los miembros de una familia son los posesionarios y todos adquieren por ese acto jurídico, ese hecho jurídico. Entonces aquí lo que hay que aprender a diferenciar lo que es un hecho jurídico de un acto jurídico. ¿Cuál sería un acto jurídico? Pues si la copropiedad nace por medio de un contrato, por un testamento o por una donación, que este sería un acto jurídico unilateral, ¿verdad? De una de las partes que decide donar a ciertas personas en copropiedad una cosa. Entonces nada más hay que ser muy claros cuando se trata de un hecho jurídico y cuando de un acto jurídico. Entonces aquí están los ejemplos para que los tengan. Por último, el artículo 963 nos establece cómo se termina la copropiedad. Termina por la partición, es decir, por la división de la cosa. Que esto puede ser obviamente cuando uno de los copropietarios lo pida y se dividan la cosa y entonces se termina la copropiedad. Si la cosa no acepta cómoda división, entonces lo que va a suceder es que se puede vender y el producto de la venta se divide y ahí termina la copropiedad. Otra forma para terminar la copropiedad sería por la destrucción o pérdida de la cosa. Aquí está muy sencillo, o sea, se pierde la cosa, pues se acaba la copropiedad, ya no existe la cosa. Y la tercera forma es por la consolidación o unión de todas las partes en un solo copropietario. Imaginemos que uno de los copropietarios va comprándole la parte al resto de los copropietarios hasta que se queda él solo con todas las partes de los demás. Entonces, como se unió que todas las cosas pertenecen a un solo copropietario, entonces termina la copropiedad y se convierte en propietario. Muy bien, compañeros, con esto terminamos el tema.